Sin fe no agradamos a Dios. Sin fe no somos agradables a Dios. Dice así la Escritura. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Desde Palabra de Dios para Todos, el mismo pasaje. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Como introducción voy a compartir una historia y guarde la historia en su archivo mediático porque la voy a estar usando durante la predicación. Los créditos respectivos a una página, no recuerdo, creo que es Orelgem, doy los créditos de donde tomé esta historia. Había un experto equilibrista que podía caminar sobre una cuerda extendida en el aire y hacer arriba diversas piruetas y maniobras. Un día este equilibrista intentó hacer algo increíble. Extendió una cuerda, de un lado al otro en las cataratas de el Niágara y se propuso caminar sobre la cuerda. La multitud de espectadores que estaba allí esperaba ansiosamente tal hazaña. Desde las alturas y cerca la gente, porque el sonido era fuerte, alcanzó y preguntó a la multitud: ¿cuántos creen que yo puedo caminar de un lado al otro? Y al escucharlo, los visitantes entusiasmados afirmaron: sí creemos, hágale, vamos. Con seguridad el hombre cruzó de un lado al otro y la multitud lo aplaudió fuertemente. Después él les preguntó: ¿cuántos creen que yo puedo pasar de un lado a otro, pero además con una carretilla por delante? Todo el mundo se asombró y dijeron: sí, creemos, hágale, pues, vamos, ánimo. Y el equilibrista no los decepcionó, cruzó de un lado al otro con la carretilla por delante. Esta vez los gritos de admiración fueron muchos, mucho más que en la primera hazaña. Pero el hombre no quedó satisfecho y en medio del gran sonido de las cataratas volvió a preguntar a la multitud, gritando: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar con una carretilla llena de ladrillos? Y una vez más la gente dijo: sí, creemos que usted puede hacerlo, hágalo. Ok. El hombre logró hacerlo y la gente se volvió loca de asombro y de alegría. Todos aplaudían y estaban asombrados y gritaban. Una vez más el experto equilibrista se acercó a la gente e inventó una nueva maravilla, o quería inventar una nueva hazaña. Le dijo: ahora les enseñaré mi truco más peligroso. ¿Cuántos creen que puedo cruzar de un lado al otro con una persona metida en la carretilla? Y todo el mundo empezó a gritar: sí, creemos que puede hacerlo, vamos, adelante. Entonces el trapecista o equilibrista le hizo la pregunta: ¿hay algún voluntario que quisiera subirse a la carretilla? Y esta vez todo el mundo calladito, nadie respondió. Todo el mundo gritaba con más fervor antes de, pero cuando hizo la pregunta, todos calladitos. Y muchas veces como cristianos solemos decir que tenemos fe. Sin embargo, es muy probable que nuestra vida real sea un poquito más parecida a la del espectador, que no se quiso subir, que a la del equilibrista. Creo que si no tuviera que decir nada más aquí quedaría chévere la prédica, pero hay cosas que aprender desde la palabra. La primera: ¿hallará fe el Señor? A manera de pregunta. Lucas 18:8, desde la versión Dios habla hoy, nos dice: les digo que lo defenderá sin demora. Y el énfasis va aquí: pero cuando el Hijo del Hombre venga,
encontrará todavía fe en la tierra? A medida que se acerca el regreso del Señor, la gente tiende menos a creer genuinamente en Dios. Y muchos de los que creemos o creen que tenemos esa fe, a menudo tienen crisis de fe. Crisis de fe. Porque la verdadera fe en ocasiones resulta difícil para, no algunos, para muchos cristianos. Cuesta mucho subirse a esa carretilla del trapecista o del equilibrista. Y ejercer esa fe a veces no es tan fácil como parece. Muchas veces el temor, la ansiedad, son enemigos que hacen que la fe falte. El mundo práctico y racional en que vivimos nos envuelve fácilmente y dudamos con frecuencia. ¿Cuántos alguna vez han tenido o hemos tenido crisis de fe? Solo yo y 2 o 3. Solo Andrés, Pamela y Luis. ¿Los demás no han tenido crisis de fe? Algunos dicen sí, otros dicen sí. Otros, tranquilo, diga sí, a veces mi fe me ha faltado, porque a todos nos ha faltado la fe, ¿o no? A mí me ha faltado, pues qué chévere que tal vez a usted no. A veces nos cuesta como subirnos a esa carretilla, pero mire lo que dice la Biblia en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una magnífica y maravillosa definición de fe. Estar ciertamente esperanzados de algo, pero ese algo no lo vemos, pero sabemos que va a pasar. Sabemos que va a pasar. Es decir, primero creemos y luego vemos. Pero el ser humano, inclusive aún muchos creyentes en su interior, suelen practicar la filosofía tomasina, que es lo que llaman algunos eruditos la filosofía tomasina. No es de Tomás de Aquino, no. ¿Recuerdan a Tomás, el discípulo que dijo: si no viere y metiere mi dedo en los huecos y en el costado, no les voy a creer? Y el Señor se le aparece y le dijo: ay, Tomasito, su merced, ¿cómo es? A ver, y no se nos dice si lo hizo, si metió, ahí en la Biblia no dice si lo hizo, algunos dicen que sí. Y él dijo: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo: a ver, Tomás, porque vio, creyó. Bienaventurados, o sea, felices o muy felices. Antiguamente nos enseñaban que bienaventurado quiere decir 3 veces feliz, los que sin ver han creído. Y eso es fe, eso es fe. Lo voy a llevar a una cosa tan mundana como el fútbol. Le dan madera a la selección. Voy a tomar la selección de Argentina en el 86. La que se jugó en México, que Colombia tiene el poco y no loable honor de ser la única nación que ha renunciado a hacer un mundial. Salió el presidente Belisario Betancur diciendo: Colombia renuncia porque vamos a invertir ese dinero en hospitales, carreteras y escuelas. Todavía están esperando los hospitales, las carreteras y las escuelas, y no se hizo el mundial. Lo toma México, un año antes tiene un terremoto, igual lo asume. Y la selección argentina llegaba casi que despreciada de su país, porque no les gustaba cómo jugaba, por lo que sea, dijeron: les va a ir mal. De todo eso le dieron hasta con el balde a esa selección. Y esa selección sale campeona, ganándole a Alemania 3-2 en la final, y el aeropuerto lleno de gente. Y el técnico les dijo: ahora sí creen, porque antes no, porque antes no. Y así somos. El Señor nos promete algo en su palabra, nos promete algo en nuestras vidas personales dentro de su palabra, y solo lo venimos a creer cuando se cumple. Ay, el Señor sí me había dicho y yo no creía. Estamos bien bobos a veces nosotros.
O sea, dice, te voy a bendecir, te voy a llevar a las naciones y usted. Ni papeles tengo. Eso no es problema, ese no es su problema. Ese no es su problema. A ver, nunca me gusta sacar mucho de historias personales, pero esta la voy a sacar. El Señor empezó a hablarnos unos años antes de venir a los Estados Unidos y yo personalmente no quería venir acá, me encantaba venir a pasear, pero como para vivir, no. Y recuerdo un domingo que salimos, parqué el carro y ese día me quedé en el carro, le dije a mi esposa, iba con mi suegra en un supermercado que se llama Olímpica, sobre una avenida que se llama Boyacá, y parqué y me quedé ahí. Y vi unos apartamentos al fondo y el Señor me dijo, yo te voy a llevar a los Estados Unidos. Yo le decía, Señor, bueno. Y me dijo algo que, dijo, y te voy a llevar delante de senadores y congresistas. Te pondré delante de presidentes. Y yo me miraba por el espejo retrovisor a ver, y yo dije, no, pues yo no fumo, yo no tomo, yo nada. El almuerzo que fue el almuerzo hoy, creo que habíamos comido un asado. Y dije, ¿qué me está pasando? Luego en un retiro de jóvenes yo me quedé entre el carro mientras terminaban de hacer algunas cosas, me tocaba entrar a la conferencia en ese retiro de jóvenes, era una gran cantidad de jóvenes. El Señor volvió y me dijo, te voy a llevar y te voy a poner delante de senadores, congresistas. Y yo decía, bueno, si eso es aquí en Colombia, pues es que es lógico, ¿verdad? Pero en Estados Unidos yo no hablo inglés, no estoy vivo allá, no nada de eso. Ok. Pasaron muchos años, porque pasaron muchos años, pasaron casi 10 años. Por fin vinimos acá, empezamos. Y después de muchísimos años, tengo esa foto, de hecho creo que pedí que la colgaran. Estoy con el líder de la mayoría demócrata en ese entonces, Harry Reid. Ay, pastor, pero nosotros somos republicanos, nosotros somos cristianos. Y fuimos a raíz de un evento que hicimos acá, nos invitaron a mí, a otro pastor, pero nosotros generamos el evento, la invitación venía por causa nuestra, como invitados especiales al Congreso. Fuimos, nos atendieron en un lugar espectacular, lindísimo, nos metieron por una puertica diferente a donde entra todo el mundo, nos atendieron como de honor y salió la foto ahí. Ok, el Señor me recordó esa palabra. Dijo, no que no, y yo dije, no, pero es uno solo. El Señor no me respondió nada. 2 años después estábamos haciendo trabajo de ir a más de 16 oficinas de congresistas y senadores por un proyecto que había que gestionar. Y el Señor me volvió a recordar, ¿recuerdas que yo te hablé esto? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Ah, sí. Qué simple soy. Pero lo creí cuando pasó. Y creo que a muchos de nosotros nos falla la fe ahí. Creemos las cosas cuando nos pasan. A diferencia de Abraham, que es el conocido padre de la fe, el hombre no, el hombre creía si no hubiera pasado. Por eso él tenía la disposición de sacrificar a su hijo. De hecho, venía de una cultura donde era normal sacrificar hijos. Por eso cuando el Señor le dice a Abraham, sacrifícame tu hijo, él dijo, bueno, en mi cultura antigua la costumbre era sacrificar hijos. Y ya le iba a meter el cuchillazo cuando el ángel lo detiene. El Señor le había prometido que le iba a dar una multitud, padre de multitudes. Y Abraham dijo, yo hago caso, el resto es problema del Señor. Mis amados, yo no sé qué promesa Dios le ha concedido a través de su palabra, yo no sé qué le ha hablado a usted, pero hoy la invitación de la palabra es, tenga fe para agradarle a Dios, porque si usted no le agrada a Dios, creo que se va a demorar un poco más el cumplimiento de muchas cosas. Por tanto, la fe es la convicción de ver con los ojos espirituales algo que es irreal para muchos,
mas no así para el que cree. Si usted tiene fe, se va a subir a esa carretilla. Si no la tiene, se quedará inmóvil mirando y aplaudiendo lo que otros hacen. Por supuesto que el equilibrista del que se habla en esta historia por excelencia es nuestro buen Dios Todopoderoso, que puede hacer lo imposible. Segundo punto. La fe es un ingrediente necesario para el cristiano verdadero. Nosotros creemos en un Dios por medio de la fe en Jesucristo, y es una obra salvífica que todo tiene que ver Él. Y Él nos da esa gracia y nos da ese don de fe, ¿verdad? Y esa fe para salvación y ese don de fe para seguir creciendo cada día. Pero para muchos hoy en día hay mucho cristianos light, y yo descubro que cuando algunos teólogos se refieren a cristianos light o suaves o no convencidos, yo creo que se trata de un asunto de fe. Un asunto de fe. Tal vez porque estas generaciones se han vuelto muy visuales por eso de que todo lo tienen que ver y generar dopamina con tanta cosa que se genera aquí. Pero cuando nosotros nos convertimos, por ejemplo, cosas tan sencillas como tener una Biblia de estudio, Scofield, era un privilegio para nosotros. En la iglesia a la que asistimos, entre varios hermanos, la compramos, la trajeron de Miami y nos la ponían ahí porque nosotros teníamos la tradicional Reina Valera, esta, la que yo tengo todavía después de tantos años. Hoy en día, no, los jóvenes, yo mismo puedo acceder a bibliotecas, a tantas cosas de información teológica, y no tengo que ir a ningún lado. Eso es una maravilla. Pero por otro lado, se está generando una cultura de ver para creer. Y aparte que hemos tenido que convivir con la apostasía, donde falsos impastores se levantan a auscultar y a asaltar la inocencia, ingenuidad o avaricia de mucha gente que cree que es con dinero que se mueve el reino. Y está bien, allá ellos con su rollo le responderán al Señor, pero sí nos han hecho daño a nosotros, los que tratamos, que somos muchos alrededor del mundo, de predicar la sana doctrina. Pero para el creyente que está aquí esta mañana y para el que verá en internet, quiero que sepa, es primordial en la vida del creyente que desea agradar al Señor, la fe. Sin fe, usted no agrada. Es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. A ver, ¿usted le hace favores? ¿O usted es condescendiente? ¿O usted está dispuesto a servirle a alguien que a usted no le agrada? No, si a usted no le agrada, vea, puede ser un ángel caído con una ala rota. Usted dice, en mi casa ni entra este. O un ángel de los buenos. Pero si a usted no le agrada, no le agrada. Hay días en que nuestros hijos, esos hijos que amamos, fruto de la unión que Dios bendijo, como dice una canción colombiana, nos caen gordos. Ese día no nos agradan. Y ese día, si no fuera por ejemplo, los dejo sin comer. Y está uno ahí con esa batalla. ¿Y qué me dice de los esposos cuando se pelean? Ese día usted le agrada a su esposa o le agrada a su esposo. Ese día lo que quiere es mandarlo en Artemis 3, que se quede en la luna de una vez. Se lo regalo, llévenselo, mándelo para allá. Voluntario aquí, mi esposo es voluntario para ir al cielo. Digo a la luna. Y déjenlo por allá. Porque ese día no le agrada, porque se portó mal, porque respondió mal. Ese día usted no le cocina, ¿no? O si le cocina se le fue la mano en la sal. Lo que sea. Porque es que la gente que no nos agrada no queremos estar con ellos. Dios tal vez no es como nosotros, pero sí deja claro que si usted como cristiano no tiene fe, es imposible agradarle a Él. Y hay algunos que tienen más fe, el frijol que está en la bolsa seca, que usted, hermano. Hay unos hermanos que son con una fe, que la iglesia no quiere ser.
que esto va a mejorar. Que la familia va a estar bien al final de... Tienen una fe horrible, como diría un amigo mío, una fe más picha. ¿Es usted esa gente que tiene una... ¿no? Creen más en la ley de Murphy que en la ley de la palabra. La fe es primordial para el creyente. La fe que agrada al Señor está basada en la palabra. Ojo a esto. La fe que agrada al Señor está basada en la palabra de Dios, no en sus emociones. En sentir chino, se me puso la piel de gallina, me ericé. Usted puede erizar. Mire, ¿usted sabe cuánta gente yo he visto que se erizó y se le puso la piel de gallina, cayó, se dio 20,000 vueltas, se paró y se fue y siguieron viviendo vidas miserables? Lo he visto mucho. Porque la gente piensa que la fe en Dios es como una fuerza emocional y hoy sentí. Muchos de ustedes hoy no han sentido al Señor, pero por fe yo sé que Él está aquí. Sencillo. Pero algunos no confunden la fe con que, ay, es que allá sí se siente la presencia del Señor. Yo la siento cuando voy manejando, cuando voy al baño, cuando duermo. Yo siento la presencia del Señor. O como diría la canción pentecostal, yo siento un gozo que me está armando, que me está armando. Pero algunos de ustedes se dicen tener fe y solo se acuerdan que son cristianos el domingo que vienen a la iglesia. O todos los días por allá al mediodía, cuando, ay, verdad que yo soy cristiano, ni oré por esta comida. Eso no es fe. Y la fe viene por el oír de la palabra. Por supuesto que nosotros podemos orar, imponer manos y usted puede sentirse chévere. Seguramente eso es parte del ejercicio del cristianismo. Pero la fe no viene porque si yo voy a un congreso y yo voy a un retiro y yo voy al encuentro y yo regreso. A ver, eso está bien. Eso en alguna manera nos puede edificar, ¿cómo no? Pero la fe no es por ir a un retiro. Mi fe no aumenta por ir a un concierto. Estos días escuchaba a 3 grandes cantantes cristianos decir que la gran catástrofe de la música cristiana moderna es que casi nunca nombran a Jesús y mucho menos a Dios. Que muchas de esas canciones se las pueden dedicar. Que esta generación no dedica canciones, pero la pueden dedicar a una novia o a un novio y les queda como anillo al dedo. Porque ¿cómo no hablan de Jesús? Mis amados, la fe que agrada está basada en la palabra de Dios. Pero tenemos otro problema. A la gente le están diciendo, no, a Dios le agrada es que usted ponga dinero. A Dios le agrada es que usted haga esto. Que usted sirva y sirva y sirva. Y les dan un discipulado de una mano de barniz. Como aprendí aquí, les hacen un Mickey Mouse de discipulado. Le dan 3 cosas, les enseñan el estilo de trabajo de la iglesia, un barnizado por encima, los nombran líderes y hasta pastores, cuando esos pobres ni llamados a pastores tienen. Después los ve uno quemados en la vida. Pero bueno, así son algunos. Y la gente dice, sí, yo ya soy pastor. Pastor, impastor es lo que es. Pero bueno, no es mi rollo, donde hablaremos de eso. Y la gente empieza y llegan las crisis de fe. Y como no tienen un fundamento, no tienen doctrina, no tienen, entonces se quedan atascados. Perdón, y empiezan a buscar la solución afuera. El problema es la iglesia, el problema es el pastor, el problema son los líderes. Puede ser que eso suceda porque puede ser que eso pase. Pero nunca se ponen a pensar que ellos rara vez agarran una Biblia, rara vez se discipulan. Rara vez tienen un sistema devocional diario, o por lo menos varias veces a la semana, donde tengan contacto con la palabra y les pueda hacer crecer la fe. Como hijos de Dios estamos llamados a crecer en la fe. Lamentablemente, a veces caemos en la incredulidad, y en la incredulidad no hay espacio para la fe.
Querida iglesia, yo no sé qué Dios le ha prometido a usted en su palabra. Yo puedo mostrarles, tengo hasta fechas, algunas en mi Biblia, de papel. Suelo, cuando Dios me habla, ¿verdad?, poner fechas de cosas que Dios me ha hablado. Y he encontrado cosas que hace 20 años que me habló y hasta ahora se están empezando a cumplir. 20 años. Ahora, a veces como leo un poco más de la tableta ahora, pues me toca irme a la escritura y marcarla. Yo tengo esa costumbre y a veces sin que yo las marque, tal vez usted tiene muy buena memoria y se acuerda de las promesas que Dios le ha hecho. Pero a medida que ha pasado el tiempo, usted dijo, quién sabe si eso será cierto, quién sabe si fue pura emoción, quién sabe. Yo quiero decirle algo, si fue basado en la palabra de Dios y si Dios se lo prometió, Dios se lo va a cumplir. Pero ojo con que nosotros no tengamos una fe que sea agradable al Señor. Tener fe. Mire, si algo tenía Abraham, era fe. Padre de multitud, imagínense, su nombre original era Abraham, corto así. Padre de multitud y el hombre no tenía ni hijos. Y el hombre le creyó a Dios y se fue y le creyó. Y hoy en día, para las tres religiones monoteístas principales del mundo, que son los musulmanes, los cristianos y los judíos, Abraham es el personaje esencial ahí. Es el padre de todos, de los musulmanes por el lado de Ismael, de los cristianos por el lado de Isaac y para lo mismo para los judíos. Y el hombre tuvo, pero millones de descendientes. ¿Le cumplió Dios? Le cumplió. Y lo más interesante es que Abraham se murió de viejito y el Señor siguió cumpliendo la promesa. Porque si algo tienen los seres humanos, son buenos para reproducirse. Y se sigue cumpliendo la promesa. Y muchos de los que nacen en este planeta Tierra son descendientes o vienen de la línea del linaje de Abraham. Según algunos estudios de esto de genética y de ascendencia, casi todos los latinos tenemos entre un 2 y un 5% de judíos. ¿Sabía eso? Usted tiene algo, un porcentaje, el 1%, el 2%, casi todos nosotros tenemos algo de judíos. ¿Y eso a dónde nos lleva? Ahora, ojo lo que estoy diciendo, no es que usted aquí dentro de 8 días me va a llegar con una kipa y vestido negro y con trencitas aquí a lo... No, aguante. No, simplemente por ahí pasan nuestras raíces. Yo, por ejemplo, mis hijos me regalaron un 23andMe y resulta que tengo un 2% de judíos askenazí. Bueno, yo soy colombiano y soy cristiano, gentil, convertido al Señor. Pero casi todos nosotros tenemos. Mándese a hacer un examen y verá que a usted le va a salir algunos que tienen hasta más de judío, otros menos, pero algo tenemos. Si no, pues no hay problema. Vienen por el lado de Noé, es fijo, sí. Pero mis amados, a veces se nos olvida que este hombre, Dios lo llama ya a los 75 años, le hace la promesa y tenía 25 añitos esperando que se cumpliera la promesa. Trató de ayudarle empacándose al Ismael con la Agar, con la criada. Porque a veces nosotros somos a querer ayudarle a Dios a cumplir las promesas. Usted no se meta en eso, usted solo obedezca. Porque mire el problema que se generó. Yo no sé cuánto lleva. A mí, Señor, hay promesas que todavía no se han cumplido en mi vida. Hay otras que ya se cumplieron, otras que se están empezando a cumplir. Pero es que la gente piensa que a Dios lo rigen estos tiempos. Dios le puede prometer algo a usted, mi amado. Pero mientras tanto, espere, porque hay promesas que no nos llegan cuando queremos porque nuestro carácter no está listo. Tal vez Dios le ha prometido a usted ser un intelectual, tal vez a usted Dios le ha prometido tener una gran familia, una gran empresa, tal vez tener recurso económico. Y no le ha llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, entre otras porque Dios ya sabe cuándo lo va a hacer. Y lo otro
hay gente que no deja que Dios trate con su carácter. Y entonces, mientras usted no moldee su carácter a la imagen del Señor, a la estatura, a la medida del varón perfecto, pues vamos a estar retrasando un poco el proceso. ¿Quiénes tienen hijos adolescentes? Digamos Luis. Ok, Luis. Entonces, Luis escucha. Voy a tomar un caso exagerado, una hipérbole. Entonces Luis escucha que le dicen a David, David, el Señor te dice que serás un hombre próspero, que andarás en Ferraris. Y le dice, ay, le va a regalar un Ferrari a mi hijo. Y el hombre apenas tiene 18 años. ¿Deja que es más peligroso que un Ferrari en un muchacho de 18 años? Son agarrar esos freeway como si fueran autopista. ¿Está listo? Estamos hablando de un carro que cuántos caballos de fuerza puede generar. De 0 a 100 en 4 segundos, 320 caballos. Eso es una máquina. Hay gente que le gustan los carros. Mías de que eche para adelante. Igual todos están finalmente sobre 4 ruedas. Entonces, porque queda Ferrari o Nissan. Son 4 ruedas, ¿o sí? ¿Hay alguno de 3 ruedas? No. Entonces, bueno, va en gusto, ¿no? O es como si usted le entrega $1,000,000 a David a los 18 años. ¿Estará listo para gastarlo? No, se llena la casa de cachuchas, de cosas de ropa de jóvenes. Porque aunque es una promesa, su carácter no está listo. Pero pastor, yo ya tengo 30 años y no se ha cumplido la promesa. Y uno lo ve actuar y dice, no, pues que para que tuviera 15. No está listo su carácter. Otros que tenemos 50 y todavía el Señor trabaja con nuestro carácter. Diga conmigo, mi carácter. Algunos tienen un carácter que, ay Dios mío. Como hijos de Dios estamos llamados a crecer en la fe. Lamentablemente a veces caemos en la incredulidad y la incredulidad no hay espacio para la fe, ya lo había dicho. Jesús, mire esto, tuvo que amonestar a Pedro por su falta de fe. Cuando caminó sobre el agua y empezó a hundirse, le dijo al momento Jesús extendiendo la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso está en Mateo 14:31, hombre de poca fe. Entonces algunos van a decir, bueno, espere pastor, es que aquí me confundo pastor. ¿Cómo así que por un lado Dios dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña que se mueva y se moverá? Pero por otro lado está cuestionando tener poca fe. ¿Al fin qué? ¿Poca o no? Ok, aclaro. Lo de la semilla de mostaza no se refiere a una cantidad de fe o a una calidad, no se refiere mejor lo voy a plantear de este lado. La semilla de mostaza se refiere a la calidad de tu fe. Usted puede tener un poquitico de fe, así como una semilla de mostaza, pero es de una calidad su fe. Mejor dicho, usted, Señor le dice, voy a tronar los dedos y el mundo se va a parar. Te dice, listo Señor, ¿dónde me agarro? O sea, una calidad de fe. Pero aquí va la pregunta, ¿la fe que tenía Pedro era poca? No. Él mismo había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él tenía un cúmulo de mucha fe, pero no era una fe de calidad. Era una fe que a veces dudaba, era una fe que a veces se escurría. Y a veces nosotros podemos tener muchos años en la fe, pero no tenemos una calidad de fe que pueda mover montañas. Yo creí que iban a decir amén. Sigamos porque los veo muy serios. ¿Sabe qué? Hágame un favor, sonríale a la persona que está al lado y dile, tú eres un hombre o una mujer de fe. Dígale. No me mire a mí, dígale al que está al lado. No, pastor, es que está al lado, trae más que una piedra que este. Bueno, entonces no le diga nada. Nos enfrentamos todos los días a esa experiencia que vivió el apóstol Pedro. En un día normal nos mostramos preocupados, atemorizados, estresados por problemas económicos, de salud, de trabajo, de familia, etcétera, etcétera.
Pero tener fe debe ser una decisión seria de todos los días, todo el día. Romanos 14:19 de la Nueva Traducción Viviente dice: y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Entonces, imagínense, le prometen. Y ahí está Sara. Sara tendría por ahí unos 20 años menos que Abraham. 55, listo, estaba en edad de reproducirse. Por cierto, si usted lee bien la historia de Sara, Sarai, que quiere decir princesa, luego es Sara, usted va a ver que el Señor operó un cambio profundo en ella. Y fue un cambio que se notó hasta en lo físico. Porque cuando Abraham va a Egipto, ¿en quién se fijaron? ¿Quién se fijó en ella? El faraón, y dijo: esta señora está muy bonita. Hermana, las mujeres de fe, el Señor las hermosea. Ve, no tienen fe, no dijeron amén. A ver, ¿no dice Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro? Para que hay algunas que están en amargura, que están felices. El corazón alegre hermosea el rostro. Algo pasó en Sara que el faraón dijo: está. Y le dijo: diga que es mi hermana. Bueno, eran medio hermanos. Bueno, qué enredo se armó ahí. Pero pasaron los años, imagínense, un viejito de 100 años. Y Sara ahí. Y viene otra vez el Señor, le dijo: Sara, de aquí a un año va a tener el bebé en los brazos. Si mi viejito ya no me produce esas alegrías. Ahí está escrito en la Escritura. Y no había Viagra ni nada de eso en esa época. Ahí está escrito, no se escandalice que eso está escrito. Hasta se rió la Sara. Y Abraham, mujer de poca fe, espera y verá, al año tenían el niño. ¿Sabe? Es que a veces somos como Sara. Nos reímos y creemos: sí. Y pensamos que eso solo le pasa a los superhombres de Dios. Primero que todo, no hay supercristianos o superungidos. Ungidos somos todos. Usted está aquí, usted es ungido. Que Dios se manifieste a través del ministerio de otra persona, eso es otra cosa. Pero eso no tácitamente no indica que esa persona es superior a usted o a mí. Vosotros tenéis la unción del Señor y eso es para todos. Dígale al que está al lado: usted es ungido de Dios. Usted es una ungida de Dios. Simplemente ahora, no, el ungido de Dios para las generaciones. Pues es usted en su casa con sus hijos, mijo. No, que es que viene el ungido de Dios. Y levantan una mano y se cae medio estadio, y levantan la otra y se cae la otra medio estadio. El problema no es que la gente se caiga, el problema es ver cómo se levantan. Porque la gran mayoría de ellos se levantan igual, a veces peor, de lo que son. Creyendo que por ese toque mágico maravilloso ya cambió su vida. No, mi hijo, la vida no cambia por un toque mágico maravilloso. La vida, yo me imagino, ¿cómo era que cantaba Alex Campos? Al taller del maestro vengo y dele cincel. Ay, Señor, me duele. Y el Señor modélelo a uno hasta que sale la pieza que Él quiere que va a quedar. Y duele, ¿o no? A veces nosotros pensamos que porque el tiempo pasó, Dios ya se le olvidó y que no va a cumplir. No es así. Tercera cosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos agradar al Señor. ¿Cómo? Vamos a ver qué encontramos. ¿Recuerdan la historia del equilibrista? ¿Sí la recuerdan? La que hablamos al principio. Resulta que de la multitud salió un niño y dijo: yo me subo a la carretilla. Y se subió rápidamente a la carretilla. Ambos, el equilibrista y el niño, encima de la carretilla, llegaron y sin demora pasaron al otro lado. Siempre hay alguien que nos enseña. Ahora, ¿qué es lo interesante? Ese niño era hijo del experto equilibrista, que confiaba totalmente en su papá. El papá no podía poner en peligro la vida de su hijo y su hijo lo sabía. Este niño: no, mi papá, yo lo he visto pasar hasta con 3 de nosotros en la carretilla, me subo. ¿Sabe por qué? Porque conocía a su papá.
¿Sabe cuál es el problema de algunos para poder crecer en la fe? Conocer al Señor, y ese es el punto. Algunos lo conocen solo por lo que escuchan los domingos en los servicios. Qué chévere que viene al servicio. Otros lo escuchan por lo que ven en YouTube. Qué bueno, desde que sea un predicador de sana doctrina, hágale. Pero Dios está interesado en que usted lo conozca personalmente, íntimamente. ¿Sabe por qué ese niño se subió a la carretilla? Porque él veía a su papá todos los días hacerlo. Yo veo que mi Padre Celestial hace muchas cosas todos los días, por eso en muchas cosas que él ha hablado, solo estoy esperando que Él cumpla en mi vida eso y en la vida de algunos de ustedes. Nuestra fe no debe ser movida por las circunstancias cotidianas o lo que esté pasando a nuestro alrededor. Nuestra fe debe estar firme en Cristo, sabiendo que tenemos a Dios por Padre. Él es el experto equilibrista que nos hará caminar a veces por angostas sendas de rectitud para cumplir el propósito de Dios en su vida. La fe nos permite avanzar, asumir los desafíos de la vida, sepultando toda lógica humana ante cualquier logro o propósito que el Señor tenga para nosotros. Hay cosas que son ilógicas. Cuando vuelvo y retomo esto, creo que esto sí lo he compartido algunas veces. Cuando íbamos a venir para los Estados Unidos, yo tenía una visa de turista y de negociante, comerciante, por algunos perfumes que negociaba, o algunas veces que traté de negociar en alguna parte de Nueva York. Pero tenía que venir con una visa religiosa. Nos dieron la cita y es de aclarar que yo no hablaba inglés. No lo hablo bien ahora. Mi inglés sigue siendo muy ratatá todavía. No lo hablaba bien, no lo hablo perfecto ahora. Pero en esa época mi lengua se enredaba diciendo yes, of course. No podía decir of course, ¿verdad? No sabía inglés. Y ustedes saben, la gran mayoría, ustedes saben, uno llega, unos vidrios así gruesos en los consulados. Me acuerdo que era un cónsul tal vez unos 25 años. Agarré la bocina y empezamos la entrevista. Y empezamos a hablar y yo miraba a mi suegra y mi esposa estaban ahí al lado, pasamos toda la documentación para la visa religiosa, ya teníamos las otras. Y él empezó a hablar y hablaba y me decía, ¿usted habla inglés? Le decía, no, yo no hablo inglés. Y me miraba y me decía, ¿estás seguro que no habla inglés? Le digo, no, yo no hablo inglés, yo tengo que aprender inglés. Y siguió preguntándome de esto y la organización y todo. Yo solo hablaba y yo veía para el lado que mi esposa y mi suegra me miraban. Ok. Y 2 veces al final de la entrevista me dijo, ¿pero estás seguro que no habla inglés? Le dije, no, yo no hablo inglés. Y el cónsul como molesto me dijo, ¿de verdad usted no habla inglés? Le dije, no, yo tengo que aprender a hablar inglés. Nos puso los sellos, nos dio la visa religiosa, nos la dieron, pero como enojado. Yo colgué la bocina y mi esposa me estaba mirando y me dice, amor, ¿tú a qué horas aprendiste inglés? Le dije, no, yo no sé inglés. Dijo, ¿todo el tiempo hablaste en inglés? Le dije, yo nunca hablé en inglés, yo no sé inglés. Dijo, yo no sé qué pasó aquí. Dijo, le dije, en mi mente yo siempre hablé en español, puede ser que ustedes escucharon en inglés. Dijo, lo que sea, pero aquí pasó un milagro. Y yo entendí por qué el cónsul me preguntaba que si yo hablaba inglés, y yo le decía que no, y él se molestaba. Y no fue una entrevista de 2 minutos, fue una entrevista de más de 5 minutos. Y yo llegué aquí, pasaron varios años y el nivel de inglés que tuve ese día, estoy orando para que me llegue. Dios, cuando tiene un propósito contigo y tú eres obediente y tienes fe, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Yo creo que viví una experiencia similar a el Pentecostés. Gente, ellos hablaban 16 naciones y esas 16 naciones bajo el cielo que estaban ahí entendieron. Algunos dicen, no, ellos no hablaron en otra lengua, solo hablaron, pero el milagro se produjo, bien sea que ellos escucharon en su lengua, como dice la Escritura, o que ellos hablaron esa lengua. Pero es una cuestión de fe, mis amados. Y hemos visto muchas cosas que han pasado en nuestra vida sobrenaturales. Pero lo interesante es que son sobrenaturalmente cotidianas. Mis amados, ese nivel de fe
Yo no lo tengo porque sea pastor. Yo no, los primeros 16 años y medio de mi vida yo no fui pastor, fui oveja como ustedes, pero siempre tenía fe, mucha fe. Pero mi fe ha estado en crisis, sí, he tenido crisis de fe. El año pasado fue un año muy difícil en muchas cosas. Y Él es el que me ha sostenido, como dice la canción de Marcos, tu diestra me ha sostenido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que mucho cristiano está perdiendo su tiempo diciendo que es cristiano y no tiene fe. Debemos reconciliar ese área en nuestra vida, es ejercer la fe. Ahora no es ahora empezar, como dicen algunos, a declarar y decretar, no, es tener una profunda convicción que lo que Dios me prometió en su palabra se va a cumplir en mi vida. Y ya. Por ejemplo, Abraham sabía que muchas de las promesas que Dios le hizo a él eran transgeneracionales. Y más cuando solo tuvo un hijo, él sabía que, dijo, no, pues aquí está Isaac. Y yo me imagino, y el Isaac era como lentico, era como que era de Corea, porque no se reproducía mucho, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Corea no tienen ni un hijo por pareja, tienen .72 o 76 de hijos, imaginen, ni un hijo promedio. Y así era Isaac. Ese le gustaba estar en la casa, no salía nada. Y Abraham preocupado, le dijo, mira, ¿qué vamos a hacer con este? Que es que no va a ningún lado, usted no sale ni a los bazares por allí, a ver qué hay. Y le dijo a su siervo, le dijo, a ver, ya sabemos cómo es Isaac, no va a salir a ningún lado. Hermano, váyase y busque en tal lugar, ahí están, de las que Dios ha escogido, de ahí busque una. Imagínense, le tuvieron que ir a buscar esposa. Porque ese hombre se dedicaba a trabajar y a hacer cosas como esas. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando la vio, ¿qué pasó con Isaac? Yo, de aquí soy, esta es la mía. Y se enamoró profundamente. Tenía sus sentimientos dormiditos. Diga conmigo, sentimientos dormidos. Nosotros con mi esposa hicimos algo por nuestros hijos. Y es cuando estaban chiquitos, le dijimos, Señor, duerme los sentimientos y las emociones de nuestros hijos para que cuando aparezca la persona que es, despierte. Ahora estoy sacudiendo al Señor, se despierta rápido. No, el menor ya se casó, pero es... ¿Por qué? Eso le pasó a Adán. Cayó un profundo sueño y cuando se despertó ahí estaba la que era. Pero hay hijos nuestros que no duermen en esa área. Y cuanta escoba que pasa por ahí, se mueven y en vez de tener un sueño agradable, tienen pesadillas reales. Ore para que el Señor tenga esa área quieta para cuando aparezca el que es o la que es. Eso es fe. Porque, ay, cómo duelen los desamores, ¿no? Lo primero que hace alguien que tiene fe, en una fe correcta en Jesús, es acercarse a Dios por medio de Él. Hoy, dígale al Señor que quiere acercarse una vez más, beber de su fuente, porque sin agua seguramente vamos a morir de sed. Esto lo logra usted mediante la palabra, mediante intimidad, comunión, obediencia. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no la apostasía. Esto es la primera cosa que hace alguien. La segunda, estoy hablando desde el versículo que leímos, que hace es agradar a Dios. ¿Y cómo lo agrada? Creer que Dios es. Porque algunos tienen una imagen de un Dios religioso, que está por allá lejos de nosotros. Lejos de nosotros, ¿verdad? Estos días que está de moda esto de nuevo la luna, Yuri Gagarin, que oficialmente fue el primer hombre que fue a la luna. Digo oficialmente porque han encontrado audios y manuscritos de una mujer que se asume estuvo primera fuera de la órbita, en órbita terrestre, que nunca oficialmente fue puesta como un héroe,
porque la cápsula en que ella entraba se estrelló y se quemó y se estrelló al entrar en la Tierra. Y encontraron los audios unos muchachos que estaban con una radio de onda corta en Italia. Grabaron toda la conversación. La mujer pedía, me estoy quemando, no se sabe el nombre de ella. ¿Qué puedo hacer? No le respondían. ¿Qué debo hacer? No le respondían. Y al final ella dice, me voy a estrellar y nunca más. Eso fue toda la conversación. Y esa grabación decía, al entrar estoy quemando, es maravilloso, veo la Tierra. Y eso fue unos 2 años antes de que oficialmente Yuri Gagarin, que se dice fue oficialmente el primero que estuvo en órbita, estuviera ya en el cielo. Y él tuvo una frase desafortunada, dijo, estoy aquí fuera de la Tierra, veo el universo y no veo a Dios. A los 2 años murió, curiosamente, en un accidente. Se dicen que la figura de Yuri Gagarin estaba eclipsando a los líderes de la entonces Unión Soviética, ¿no? Que era la líder en la carrera espacial en ese momento. Nosotros entendemos que Estados Unidos logró poner un hombre ahí, pero los primeros que tuvieron un hombre en órbita, un ser viviente, un satélite, fueron los comunistas, la Unión Soviética. Los primeros que pusieron un ser con vida fue Laika, una perrita, fue la Unión Soviética. El primer hombre en orbitar la Tierra fue, comillas, Yuri Gagarin, ruso. Fueron los primeros que pusieron una mujer en órbita, Valenka creo que es el apellido. Simplemente que ganaron esas batallas, pero la principal la ganó Estados Unidos cuando el 20 de julio del 69 desciende Neil Armstrong y pisa la luna. Esto es como por información, porque soy como gomoso de esas cosas, ¿no? Me encanta ese tema. La segunda cosa que hace es agradar a Dios, que cree en Dios. No tiene una fe cultural, no tiene una creencia religiosa, no, cree genuinamente en Dios. Y que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dígale hoy al Señor, hoy quiero vivir convencido de que Dios es Dios y que vive en mí. Porque algunos de ustedes tienen una imagen de Dios como el Dios de sus papás, el Dios de la iglesia, el Dios del pastor, el Dios de la Biblia. Sí, puede ser que eso sea una manera semántica, pero Dios es Dios hasta de los impíos. Aunque los impíos no lo sepan, Él es Dios. Y sabe, hay buenos creyentes que a veces dudan que Dios es. Nunca dude, Dios es y vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. La tercera cosa de que nos habla el verso con el que iniciamos es que la tercera cosa que hace que quien agrada al Señor porque vive en estado de fe es creer firmemente que Dios es galardonador o que recompensa a los que le buscan. Si el que se acerca a Dios termina convencido de que Él es y está, y lo encuentra y lo busca, descubre que el galardón de Dios es su presencia. Y aquí los desilusiono a algunos, porque algunos creen que si yo busco a Dios, entonces Dios me va a dar todo el dinero que yo quiero, o toda la fama, o todo el poder. Seguramente eso puede pasar, yo no digo que no, Dios conoce el propósito para tu vida. Pero tuercen la Escritura quienes dicen que es galardonador, o sea, las recompensas. Y entonces, ¿estamos buscando a Dios por quien ese es Dios o por las recompensas que Él nos va a dar? Es galardonador de los que le buscan. Y para mí el más grande anhelo es su presencia en mi vida. Lo demás vendrá por añadidura. ¿No dice eso en Mateo capítulo 6? Pero la gente hoy busca las añadiduras. Y busca los galardones, porque para ellos es la recompensa es el dinero, el poder, el status quo, el estatus social. No, mis amados, la mayor recompensa que nosotros podemos tener es que Dios, el creador de todo lo que usted ve y de lo que no ve, vive y mora en nosotros, por medio de la persona del Espíritu Santo, mora en tu corazón, está en tu vida. Dios camina contigo, está contigo. Esa es una gran recompensa, pero hoy nos quieren hacer ver que eso no es importante, que lo importante es que usted dé dinero para que Dios le dé más. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que Dios es un accionista
o un mercenario económico de Wall Street. Ese es el Dios tan... Ahora, por otro lado, y me muevo para esto, no quiero decir que Dios no te va a recompensar, que Dios no te va a prosperar, que Dios va a hacer todo eso que está en su palabra, que te ha prometido y que usted y yo creemos por fe. ¿Sí? La gente quiere dar dinero para ser prosperado, pero la Biblia dice: el hombre diligente será prosperado. ¿Qué es ser diligente? Trabajar bien, hacerlo bien. Trabajar con juicio, como para el Señor. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Primero aquí, Corintios capítulo 15, verso 51. Pero nosotros queremos trabajar poco y que nos paguen bien. La ley del esfuerzo mínimo. No, muchachos. Make America Great Again. Ok, entonces vuelvan a trabajar las 12 horas que trabajaban, 12, 15, 16 horas que trabajaban sus abuelos. Esos que levantaron e hicieron gran esta nación, teniendo temor de Dios. Y que labraron los campos, y que hicieron la Hoover Dam, y que hicieron la infraestructura maravillosa que tiene este país. Mis amados, eso es una cuestión de fe, creer en el Señor. Yo creo que Dios puede hacer grande esta nación de nuevo, sí, pero no por un partido político, o por creer que una persona es la salvación. No, yo creo que Dios va a hacer grande esta nación si ese es su propósito, porque si no, pues ¿para qué? Pero yo creo que Dios se hace grande no solo en una nación, pero se hace grande o hace grande una nación. ¿Sabe cómo, mis amados? A través de los corazones de los hombres que tienen fe en Él. Tengo una pequeña conclusión, pero vamos a ir a unas imágenes. Habacuc, desde el Antiguo Testamento: el justo por la fe vivirá. Y es verdad. Yo creo en el Señor por fe, porque yo nunca lo he visto, ni sé cómo es su apariencia física. Lo mejor está por venir. Sigue firme, hermano, siga firme. Tengo una conclusión. Si agradamos al Señor mediante la fe en Él, recibiremos tantas cosas como otros creyentes ya lo hicieron en el pasado. Permítame terminar leyendo Hebreos 11, capítulo 32 al 40 desde Reina Valera. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron la fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mis amados, tal vez nosotros no alcanzaremos a recibir como Abraham, que no vio todo lo que Dios le había prometido, aunque vio el inicio en su hijo Isaac y también de una manera en Ismael, pero él no vio todo lo que vino después, pero no le importó. Él dijo: no, pues yo me voy de esta tierra, si para donde voy a estar mejor. Mis amados, la fe no tan solo es para que veamos lo que va a pasar en la tierra. La fe es la que nos va, es ese elemento que está ahí intangible, que nos va a posibilitar por medio de Jesús
ver lo más maravilloso que el hombre puede ver, ir al reino de los cielos, donde Él es el Rey de reyes, Señor de señores, donde toda rodilla se doblará. Es la fe la que conquista esos reinos, no son las promesas de un hombre. Pero si algo hemos descuidado nosotros, es esa fe. Así que esta invitación sencilla, compleja, con esta historia de equilibristas y demás, es una invitación a que usted le permita al Espíritu Santo revisar ese área de su vida, ese área de mi vida, ese área que tiene que ver con nuestra fe. Y si su fe está fallando, no le voy a decir, venga aquí adelante y oro por usted para que vuelva la fe. No, mi amado, de una vez. Nos ahorramos mucho trabajo y le digo, vuelva hacia la palabra. Vuelva al Evangelio, lea Mateo, lea Juan, lo que usted quiera leer, que así es que se ejercita, así es que aumenta la fe, así es que creemos y conocemos al Dios que se agrada de la fe que nosotros tenemos. Y si usted tiene fe como un grano de mostaza, qué chévere, empiece a decirle a esas montañas ahí que están, y como diría el canto pentecostal, ¿cómo diría el canto pentecostal? Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y otros dicen, y la montaña ya se movió, ya se movió. Como sea que usted quiera cantar. Pero creo que si algo puede hacer otra vuelta grande a esta nación, no por el sistema económico, no por nada, es la fe genuina de cada creyente en Jesús.